Hola, ¿qué tal amigos? El título de la post de hoy os interesa, ¿verdad que sí? ¿Cómo ganar dinero con la autocaravana? Bueno, en realidad este título podría transformarse de otra manera. Igualmente es súper interesante porque ganar dinero es a través de ahorrar dinero. O sea, cómo dar una utilidad a vuestra autocaravana. Sobre todo estamos hablando para aquellas personas que utilizan las autocaravanas. No solo para ir de vacaciones, que también hay una manera de ahorrar dinero o inclusive ganar dinero, según qué. Pero también aquellas personas que tienen su trabajo, digamos, temporal o su trabajo definitivo y que viven dentro de la autocaravana, que su vivienda va a ser o están pensando tener lo que se llama una van life, o sea, una vida dentro de la autocaravana, que no es apta para todo el mundo, por supuesto, ni es una cosa generalizada, ¿no? Pero bueno, este vídeo os va a interesar y mucho porque son informaciones de ahora, o sea, no de hace 10 años, no de hace 20 años. Para daros una idea, hace 30 años que yo ya experimenté esta vida de vivir dentro de una autocaravana o inclusive dentro de una roulotte, de una caravana. Muy buena experiencia, por cierto. Pero bueno, no voy a hablar de los de hace 30 años, sino de ahora. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es factible? E información que es verídica. O sea, no es una opinión, no es algo que he leído por ahí y me he inventado, sino es la vida y experiencia real, actual, de ahora para personas jóvenes o no tan jóvenes, que quieran tomar una autocaravana o un camper gran volumen, llamarlo lo que queráis, ¿no? Una furgoneta adaptada, un vehículo camperizado, etcétera, etcétera. Inclusive una roulotte, una caravana, y dedicarse, aparte de viajar, tener una vivienda, ¿no? Entonces, darle un otro uso. ¿Y a qué viene este título con esta explicación? Pues claramente que si uno tiene la casa a cuesta, pues cuando viaja a otro sitio para trabajar, pues tendrá o estará pagando en vez de un alquiler, o en vez de una habitación, o en vez de una pensión, o en vez de un hotel, pues estará o pagando su vivienda, que al final va a ser suya, que va a ser la autocaravana o la camper. Bien, pero vamos al grano. Experiencia hemos tenido un montón. O sea, en el curso de los años hemos vendido autocaravanas y aconsejado y vendido caravana, autocaravana, según la necesidad de cada uno, ¿eh? O sea, no es que todo el mundo haya comprado, boom, voy y me compro una autocaravana de 60.000 euros. No, no. Hemos tenido clientes que nos han comprado vehículos de 5.000 euros, 10.000 euros y así, ¿no? Y personas que han trabajado y utilizan en este momento esos vehículos para poder vivir y trabajar en el sitio y ahorrarse una serie de dineros que son importantes para su vida. Pero ahora os voy a comentar una cosa muy interesante y esperaos al final que os voy a dar los números. O sea, al final del vídeo os voy a dar la cifra real de lo que podéis ahorrar y ganar trabajando según en qué país de Europa. Bien, empecemos. Primero deciros de que no importa la autocaravana, camper, furgoneta que tengáis. Podéis viajar y trabajar en trabajos temporales. Quiere decir trabajos temporales que pueden ser de un mes, de 3 meses, de 5 meses, ¿no? Según qué tipo de trabajo tengáis. En específico os voy a hablar del tema de trabajos pues en agricultura y pescadería en otros países, o sea, no en España, sino que en otros países, pero englobando Europa en general. Pero también hay otros trabajos que se pueden hacer en otras partes. Y nosotros hemos vendido vehículos a gente que trabaja como comerciales, a gente que trabaja reparando carreteras, a personas que trabajan siendo nómades digitales, a personas que trabajan con internet en varias partes del mundo. Hay a personas que son periodistas. Hay un montón de gente, un montón de categoría que hoy en día, al fin y al cabo, una autocaravana es prácticamente un pequeño hotel que realmente no tiene nada que envidiar a los hoteles porque realmente
es un espacio que muchas veces es igual o mayor que una habitación pequeñita donde uno está compartiendo piso, ¿no? Bien sabéis lo que vale un piso hoy en día en alquiler o una habitación en alquiler en España, que menos de 250 a 300 euros al día no lo hay, ¿no? Por lo cual, si ese dinero lo dedicamos a otras cosas o nos lo ahorramos, es que estamos ganando dinero. O sea, ahorrar absolutamente es ganar dinero. Pero vamos al grano. En este caso os voy a hablar de los trabajos temporales que se ejercen fuera de España. Trabajos temporales hay muchos, desde la típica vendimia aquí al lado, Francia, o en Portugal, o en España mismo, o inclusive, pues no sé, recoger naranja en el periodo de naranjas en Sicilia. Pero también hay otros sitios donde realmente si trabajas 5 meses, con este trabajo de 4 o 5 meses puedes vivir con lo que ganas todo el año. O sea, puedes trabajar 5 meses y vivir 12 meses de ese dinero. Y os voy a explicar cuáles son. Pero al final os voy a dar los números para que tengáis idea. Bien, primero de todo hay que ser adaptables. Número 1. O sea, no os vais a hacer ricos. Olvidarse. O sea, ese no es el tema. O sea, no vais a buscar oro y cuando encontráis la pepita de oro, sois ricos. No es así. No funciona así. Estos son trabajos que son buenos, que son remunerados, pero que son duros. O sea, nadie paga bien para estar mirando el cielo, ¿no? O sea, realmente estos son trabajos indicados, los que voy a hablar, de los que me han comentado y he hablado, son trabajos dedicados a personas de una cierta fortaleza física y mental. O sea, los que dan ese tipo de trabajo no son gente que dice, bueno, yo qué sé, vas a ver los salmones de Noruega saltando por ahí en los ríos y te pago. No es así. Por lo cual, vamos al grano. Si vais, por ejemplo, a un trabajo tipo, no sé, la recogida de la uva en la Bourgogne, en Francia, que está aquí al lado, que estamos hablando de pocos kilómetros, pues bueno, vais a ahorraros en la vivienda y vais a ahorraros en la comida, que es una parte importante, porque sí que es verdad que a veces el que da trabajo también da la vivienda, pero la mayoría de las veces la cobra también. O sea, eso pasa muchas veces. O sea, tú trabajas, te pago por horas, pero también te cobro un dinero para estar en una habitación o en un hotel o lo que sea, o una casita. Y también la comida, claramente. Si tienes cocina, te la cocinas, y si no, te la hace el que, bueno, tienen unos cocineros y te cocinan y te cobran, lógicamente. Por lo cual, ejemplo, si vas a recoger naranjas en Sicilia, si el sueldo va a ser de 1.000 euros al mes, 500 se van a ver, se van en gastos. Entonces no sé si conviene mucho, porque claro, de aquí a Sicilia hay 2.000 y pico kilómetros, y si vas por solo un mes, yo no lo aconsejo absolutamente. O sea, estamos hablando de distancias largas, y entonces, claro, si el dinero te lo gastas en gasoil, pues de la furgoneta no tiene sentido. En cambio, si vas a hacer la vendemia de un mes aquí al lado, aquí cerca de Francia, pues claro que te conviene, porque en este momento los sueldos de los que hacen la vendemia son 1.700 euros, pero escucha bien, también es importante, si haces un periodo prolongado de trabajo, por ejemplo, hay unos acuerdos en cada país con otros países donde hay unos paros para los agricultores, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, vas a un ejemplo, puedo hablar de muchos países, pero hablamos de este en particular. Si tú vas a Francia en la época de la vendimia y trabajas, no sé, 3-4 meses, ¿no? Acumulas un paro que después el Estado francés te pasa, o sea, un dinero que una vez que has trabajado y que pagan bastante bien, pero claro, para trabajar duro, o sea, a veces son 6 días a la semana, 7 horas cada día trabajando, recogiendo uva, que no es un trabajo ligerito, ni mucho menos. Entonces, si haces este tipo de trabajo, pues bueno, recibirás en este momento, por lo que yo sé, unos 1.700 euros al mes, y después tendrás un paro de unos meses de 600 euros, yo creo,
por parte de Francia, y después también podrás pedir un paro, o sea, una subvención de parte del Estado español de X dinero, por lo cual, bueno, tendrás una suma bastante importante después de haber trabajado 12 meses. Ojo, yo no soy ni un comercialista, ni una agencia, ¿cómo deciros? Ni una gestoría, por lo cual todo hay que comprobarlo antes de pasar, ¿no? La información me la ha dado gente que trabaja y ha trabajado en estos temas, por eso tanta gente se va a trabajar a la vendimia, por ejemplo, en Francia. Aunque hay países donde pagan más y por supuesto hay países donde pagan menos. En España la vida cuesta menos que en Francia, pero también lo que se cobra es menos que en Francia. Considerad lo siguiente, que si vais a otro país, si vais por ejemplo a países donde pagan más y por norma son los países escandinavos, o sea, hablamos de Suecia, Noruega, Finlandia, etcétera, etcétera, donde hay otro tipo de trabajo que por el tipo de clima y por el tipo de trabajo son más duros, también pagan mucho más. Pero tendrás que pagar un importe importante en gasoil para llegar hasta el país. Y a veces son bastante dineros, aparte de que la vida es más cara, ¿no? Entonces, no tiene sentido ir a trabajar un mes a Noruega, ¿no? Donde vas a cobrar muy bien, pero te lo va a gastar en el viaje y la estancia, ¿no? Lo que tiene más sentido es trabajar más de un mes, ¿no? Realmente, porque después al final os diré lo que se cobra trabajando, por ejemplo, en una fábrica de salmones en el periodo del salmón en Noruega, o en Suecia en los lampones, o en Holanda con los tulipanes, etcétera, etcétera, etcétera. Puede haber muchos ejemplos, ¿no? Bueno, pero como os he dicho, primero adaptabilidad, o sea, os aseguro que la gente que trabaja allí sí que son amables, sí que son justos, sí que son correctos, pero también hay que trabajar. O sea, está prohibido, en la mayoría de los sitios está prohibido llevarse el móvil, por lo cual olvídate del móvil. Lo único que vas a hacer en aquel sitio es ir allí, trabajar 7 horas al día, trabajo bastante duro, es trabajo que son manuales, en fábricas o al abierto, depende, ¿no? Y después lo único que tendrás gana es de comer, descansar, a lo mejor ver una película e irte a dormir porque al día siguiente vuelve a empezar. Pero ¿qué pasa? Este es por un periodo limitado y las recompensas muchas veces son muy buenas en cuanto a sueldos, ¿no? Entonces, bueno, hay que ser adaptable y pensar en esto. O sea, esto de hacerse rico no es así. Pero bueno, también puede ser una opción para ver otros sitios y para poder viajar y conocer otras realidades y otras personas. Bien, ahora, para no hacerlo muy largo, os voy a dar unos pros y unos contras. A favor, por supuesto, es conocer nuevas perspectivas, nuevas personas, nuevos sitios, hacer una experiencia diferente a la que tenemos y, pues claro, dejarnos de internet y dejarnos de otras historias y concentrarnos en aprender otras cosas. A favor también tiene el tema de que si tú tienes una camper o un vehículo adaptado o una autocaravana y es tu vivienda y puedes cocinar, el ahorro es muy grande, o sea, es muy, muy grande, os lo digo porque hablo también con personas que van a hacer esos trabajos y están hospedados en sitio pagado, que no es pagado por ellos. O sea, el sitio donde vas a dormir, la mayoría de las veces lo tienes que pagar. O sea, es raro de que a veces te hospeden gratis. Y si te hospedan gratis es porque te pagan menos. Entonces, claro, tener una autocaravana en condiciones está muy bien. Ahora, está muy bien por este tipo de trabajo. Bien, aparte de esto, el otro tema es, digamos, prepararse para ir a estos sitios. No es lo mismo ir a la vendimia en Francia, donde la mayoría de las veces no te dan la ropa para recoger la uva, o sea, te la tienes que preparar tú y lavar tú.
y también prepararte para que si llueve tengas botas y en fin, el equipo para trabajar, ¿no? Menos, claro, las tijeras y tal, lo que os dan. Y no es lo mismo, por ejemplo, ir a, no sé, a Noruega, donde sí que te dan todo una uniforme para trabajar en una fábrica de preparación del salmón con unas medidas higiénicas importantes. Pero la diferencia va a ser el sitio. O sea, en Francia estás al aire libre y tal y no pasa nada. En Noruega vas a estar en un sitio donde hacen neveras, donde se trabaja 15 bajo cero, bien preparado, eso sí, pero claro, son 15 bajo cero. O sea que, y el trabajo, vas a oler a pescado cuando acaba el trabajo. Sí que la fábrica por norma te dan todo el equipo porque tienes que estar higiénicamente muy protegido, pero claro, también son 15 bajo cero. Bien, otro tema que tienes que tener en consideración es la preparación de tu vehículo. O sea, fuera de España, todo lo que es reparaciones, asistencias, cambio de cosas es más caro. O sea, cambio de neumáticos, mecánicos. O sea, un mecánico en Suecia, si se rompe tu vehículo, no te va a cobrar lo mismo que el mecánico español o el italiano. Olvídate, las horas en países del norte, igual que pagan más, también cobran más según qué cosa. O sea que, número uno, si tu idea es ir allí, yo aconsejo de, número uno, informarse. Número dos, si es posible, saber algo de inglés, porque muy buena parte de los que trabajan allí saben inglés. Es posiblemente más fácil que saber noruego, saber sueco, saber holandés. Aunque la mayoría de los suecos, holandeses y noruegos, por ejemplo, saben inglés, franceses, así. Conocer bien la normativa. Cuanto más al norte, menos problema para aparcar tu camper cerca de los sitios donde vas a trabajar. Y por supuesto que el gasto para ir lejos es alto, pero después ahí te paras y entonces no gastas gasoil. O sea, el gasto de mantenimiento del vehículo va a ser muy poco, ¿no? Ojo a las multas. O sea, por ejemplo, aunque os parezca raro, los gendarmes, los franceses, pasean viendo a ver si alguien está, o sea, los policías franceses, si alguien está aparcado o en un sitio por meses y meses, porque está prohibido y te ponen unas multas muy grandes. Igual que si tú, por ejemplo, con las ruedas de verano, tú te vas a Suecia, las multas son súper altas. O sea, tienes que ir en periodo invernal con las ruedas de invierno y tenerlo en cuenta porque te van a salir más baratas aquí y además te van a poner un pedazo de multa que te vas a acordar en tu vida de las multas. Entonces, estar preparados. Bien, llegamos al kit de la cuestión. ¿Qué vais a cobrar? Bueno, desde un mínimo que suele ser unos 1.000 euros al mes, que se reducen mucho, sobre todo porque pues un mínimo de dinero tienes que tener para comer, en fin. Y entonces, claro, si te vas a Sicilia a recoger naranjas o yo qué sé, o recoger uva en España, por ejemplo, pues si ganas 1.200 euros, bueno, tendrás que comer y los gastos mínimos serán, aunque tenga la vivienda, tendrás que usar el gas y tendrás que usar un poco de calefacción y tal, pues serán unos 100 euros a la semana. Por ejemplo, 300, 400 euros mínimo lo vais a gastar. Comparación. Si vais a Noruega o a Suecia o Holanda o lo que sea, los sueldos son mucho más altos. Mucho más alto. Entonces, sí es verdad que el coste de la vida es mucho más alto, pero no el doble. Entonces, si te vas a gastar en vez de 400, 800 euros, ¿no? Siempre y cuando no pienses que vas allí y te vas a comer cada día en restaurante o cada día en un sitio, digamos, te vas a tomar unos cubatas o una cerveza cada día, porque también
lo que es restauración en estos países bastante más caro que en España, por eso tenemos tanta gente que viene aquí, es mucho más caro que aquí, ¿no? Entonces, claro, si el sueldo te lo gastas en estas cosas, o sea, en comida y bebida, pues ya está, apague, vámonos, has ido allí para hacer vacaciones y trabajar y te has gastado el dinero en el bar, pero si vas con una cierta idea de ahorrar, pues realmente después te queda mucho dinero para poder vivir el resto de los días. Pero esto, tomároslo en cuenta que ahora estamos más o menos en la parte final de que para conseguir esto primero hay que estudiar bien el tema y estar bien preparados antes de saltar. Estamos hablando siempre de 3.000 kilómetros de aquí a allí, de cierto sitio, 2.000, 3.000, 4.000, claro, depende del sitio, son muchos kilómetros y un gasto importante de tiempo y dinero para llegar allí. O sea, hay que estar muy seguro de dar en el blanco, ¿no? Y está claro de que si trabajáis, por ejemplo, en Noruega, 4 meses o 5 meses y cada mes os pagan 3.500 euros, hombre, claro, si tienes 1.000 euros de gasto, porque la comida es más cara, porque quieres ir de vez en cuando a comer una pizza por ahí o lo que sea, porque tienes un gasto para llegar allí, porque tienes una preparación para... Hombre, ya estamos hablando que en 4 meses te ahorras 10.000 euros o más, en 5 meses más, pues claro, eso es mucho dinero, ¿no? Después, si consideras, mírate la normativa, mírate los acuerdos internacionales, mírate la normativa del país y si no, habla con un gestor de allí, de aquí o de lo que sea. Pero infórmate con otras personas en grupos o en mil maneras de informarse, ¿no? Yo no soy un gestor, simplemente os digo lo que me ha contado la gente que lo ha hecho. Me ha dicho, mira, si tú te informas bien, estás preparado, tienes ganas de trabajar y sobre todo trabajas, ¿no? Y lo haces bien, cuanto más titulado eres, mejor. ¿Por qué? Porque lógicamente, en los países estos, si tú tienes experiencia, por ejemplo, yo qué sé, en ser un pastor aquí en España, lo valoran mucho. O si tú tienes experiencia en has trabajado ya en una matadero o una fábrica de pescado, lo valoran muchísimo. O sea, lo valoran mucho porque no te tienen que enseñar. No es que no estén dispuestos a enseñarte, están dispuestos a enseñarte, pero tienes que... ellos valoran mucho el tema de que tú sepas lo que vas a hacer, ¿no? Entonces, bueno, menos tienen que trabajar ellos, menos tienes que enseñarte y mejorarás el trabajo, ¿no? Bien. Esto por este lado. Después, estúdiate bien el tema de los inmigrantes retornados, porque cada categoría tiene sus tipo de subvenciones o paros o ingresos, ¿no? Que son de acuerdo a la ley y ya está. Bien, creo que más o menos lo tenemos todo completo. Alguna apreciación más es que hacerlo con tiempo, porque cada zona, o sea, cada tipo de trabajo es diferente. O sea, puede ser que trabajar en la fábrica de salmón sea en invierno, en Suecia, y en cambio en otoño es, no sé, recoger uva en Francia será en septiembre, en octubre, por ahí. Y otro trabajo que puede ser, a lo mejor es hostelería, no lo sé. A lo mejor ese es un fantástico camarero, encuentras un sitio de trabajo en Suiza pagan súper bien, pero claro, la normativa para estar con una autocaravana o un camper en Suiza es muy diferente a la de allí. O sea, si estás en un recinto privado, bueno, probablemente no te dicen nada, pero claro, si estás en la calle, probablemente te dicen mucho. O sea, porque Suiza es un país súper controlado, que paga muy bien, estupendamente bien. Y os digo que hay personas que se dedican a estar 4 o 5 meses trabajando por ahí. He visto ejemplos de todo tipo. He visto, así, para estar en general, hablar en general, pues personas que... Está claro que esto de lo que os he hablado, de trabajar en trabajos duros como recoger tulipanes, viñas, salmones, carnicería, etcétera, etcétera, son trabajos que no son para personas de 70, 60 años. O sea, son trabajos para personas pues de 20, 30, 40 años, 45, bueno, o
50, pero que son un poco fuertes, ¿no? Pero hay ciertas categorías de trabajos técnicos que también vienen considerados, ¿eh? Ojo, no hagamos toda una generalización de todo este tema. Hay ciertos trabajos que vienen buscados. Los países del norte también son países tecnológicamente muy preparados y también le gustan mucho las personas que están preparadas tecnológicamente, o sea que son desarrolladores web, que saben de internet, que saben de finanzas. ¿Por qué? Porque probablemente, no sé si tú lo sabes o no, pero por ejemplo, hay toda una serie de páginas web que tú utilizas para buscar trabajo, para buscar un coche, para buscar mil cosas, que son propiedades de empresas de Noruega, de Suecia, de Alemania y claro, tú piensas que estás mirando Mil Anuncio, por ejemplo, y que es una empresa española. Nada, Mil Anuncio está en español, pero la empresa que lo tiene no es española. Bueno, lo dejamos aquí por ahora y gracias por escucharme. Espero que os pueda ser útiles. Suscribíos al canal y cualquier pregunta, sí estamos para contestar. Gracias.